Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿puede realmente sobrevivir 3 horas una nena de menos de 2 años en una alcantarilla? ¿O 3 noches? No 3 horas, 3 noches. Es bastante improbable que esto pueda suceder. Lo que yo no puedo llegar a saber todavía es si realmente la madre fue tirada primero y la nena después. En ese caso habría más posibilidades de sobrevida. En caso que sobreviva, la situación corporal de la criatura es demasiado extrema y por lo que estoy viendo solamente hubo una fractura de fémur y tiene un buen estado general, ya está pudiendo ingerir líquidos. Me da la impresión, con el conocimiento que tengo, que es probable que la haya arrojado después sobre la madre. Y eso le dio más chance a la criatura metabólicamente para soportar, no sé si el frío, porque las temperaturas no son extremas ahora en ese lugar en la provincia de Córdoba, pero probablemente le dio más chance para continuar con vida, ¿no? Inclusive para gritar, para llorar, pobrecita. Así que bueno, esto es lo que estamos acostumbrados a ver, una violencia que circunda la sociedad y penetra hasta los últimos rincones y toma a la mujer como el estandarte de esa violencia. Ella es como un testigo de estas situaciones sociales y estas situaciones familiares y es la mujer la que la va a pagar. Hay numerosos casos, ahora lo vamos a poder ver, ¿no? Ahora, Fabiana, la historia que cuenta Marina es la historia que contamos ¿cuántas veces nosotros acá? Millones de veces, cada 30 horas por lo menos contamos alguna historia. ¿Pero por qué no le dan bola cuando van y dicen desapareció? ¿Por qué se supone que se fueron solas siempre? Son escapistas las mujeres para la policía, sí. Porque la justicia tiene una mirada todavía sesgada de desconfiar de la víctima y no del posible victimario, de minimizar la desaparición de una mujer, y en este caso una mujer y una niña, pensando desde un punto de vista totalmente machista. Y por eso es fiscal mujer, fiscal varón, pero con esta ideología, obviamente que se demoró la búsqueda, como estaba explicando la hermana recién. No, pero aparte dice que le hacían a ellos la idea, la cabeza, para decirlo llanamente, de que se había ido sola, a su propia familia. Sí. No, se fue sola, se había ido con la llave de la casa. Yo creo que el problema, el problema sí, por supuesto, lo tiene esta persona, este asesino, ¿no? O quien haya sido. Pero nuestro problema para solucionar esto es el concepto antropológico de justicia. La justicia está cruzada antropológicamente sobre pautas totalmente nefastas, o sea, como eso de ningunear a una mujer que viene a pedir auxilio. Como decir, no, se fue por ahí, andás a ver, porque las bardean así, yo los conozco, o sea, son así. Doctor, si no, con Favale nos cansamos de escuchar casos con Favale. Me gustó el término que usó el doctor, a pesar de ser un catedrático. ¿Cuál? Dijo, las bardean así. Las bardean, pero a ver, con Favale nos hemos cansado de escuchar casos donde mujeres policía que tienen que tomar la denuncia bardean, está buena su frase, bardean, ningunean a la denunciante, incluso en la comisaría de la mujer no le toman la denuncia, y hay una frase, maldita frase que aplican, que hoy se repitió en este caso de Córdoba, que se deben haber ido de joda, ya vuelven. Y mire cómo terminó. ¿No tendría que haber alguna vez una investigación a los corresponsables de estos crímenes de género, aquellos que no toman la denuncia, aquellos que ningunean, aquellos que le dicen a la mujer que va a hacer la denuncia o a la familiar, seguro se fue a bailar, ya vuelve? Mauro, nada más ridículo que decirle al familiar de un desaparecido o de una desaparecida, hay que esperar 48 horas a ver si vuelve. Pero alguien es un delirio. Esto se va a cortar, Favale, el día que pague algún funcionario policial o judicial que desatiende esta clase de denuncia. A ver, si a vos te ponen en una comisaría de la mujer, sos mujer y te están denunciando un tema de violencia de género, no podés cuestionar la denuncia. Después, en todo caso, si la denuncia es trucha, que lo resuelva la justicia, pero vos tenés que actuar. Insisto y comparto lo que dice el doctor. Hay un criterio machista en muchos estrados de la justicia nacional que me cuesta, y voy a repetirme en un ejemplo que quiero compartir con ustedes, donde un tribunal de la casación, no hablábamos de un juez de primera instancia ni un fiscal ordinario, un tribunal de la casación de la provincia de Buenos Aires le bajó la pena a un pastor evangélico que había abusado sexualmente de 3 niñas, las había corrompido sexualmente. ¿Saben con qué argumento? Con el argumento que como las chicas, las nenas menores de edad, eran de un ámbito pobre y promiscuo, no podían corromper aquello que ya estaba
estaba corrompido, le bajaron la pena. Y otro ejemplo de cultura judicial machista, un tipo que había matado a martillazos a la mujer, le habían dado 20 años de cárcel o 18 años de prisión, se lo bajaron a 12 con el argumento imposible de probar y ni siquiera argumento válido de que la mujer antes de morir le había cuestionado la virilidad. Insólito los fallos que hay, pero bueno, tiene que ver con lo que dice el doctor. Pero tiene que ver con lo que dice el doctor. Mauro, entonces no es un problema cultural de la justicia, más vale, antropológico, que hay que ponerlo sobre la mira, porque acá hay tres poderes, uno es este, el otro es el brazo armado que tiene que ir a tomar esa persona. Mirá. ¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué nos callamos todos la boca? Vamos a seguir hablando siempre lo mismo. Lo que está pasando es que hay que empezar a moverse, hay que empezar a trabajar en esto. Y cada vez que viene Fabiana hablamos de lo mismo, no porque nos guste hablar de lo mismo, sino porque se repiten las situaciones, son un calco. Si vos pones un caso sobre otro en un imaginario papel de calcar, te vas a dar cuenta que lo único que cambia es la ciudad y los nombres. Y después la situación es la misma. El problema es que, lamentablemente, no se cumple con las leyes, ¿no? La realidad es que tenemos leyes que amparan, que generan determinadas políticas públicas desde el orden judicial que no se cumplen. Después tenemos funcionarios y funcionarias que, además de tener una ideología claramente, como decía Mauro y el doctor, claramente machista, el problema está en que no se capacitan tampoco. No, y las situaciones que ofrecen como resolución, Mauro, el caso de Florencio Varela, donde la solución que encontraron, por suerte la mujer está viva, pero la solución que encontraron fue hacer una pared para dividir la casa entre un violento y su esposa. ¿Me escucha? Asesorados por la justicia, una pared. Con eso se iba a solucionar el problema de violencia. Además, sí. Terminó con una golpiza la mujer. Hay una cosa que es real. Hasta que no empecemos a diseñar una política pública a nivel nacional, donde se profundice todo lo que ya se logró, pero para generar diferentes políticas públicas y donde se ponga el centro en la prevención por un lado, en la asistencia integral por el otro y en la sanción efectiva para quien genera este tipo de delitos. Este es un capítulo esencial de derechos humanos. Si no lo entendemos así, acá estamos hablando de las víctimas colaterales, como estábamos hablando esta bebé, como los 1.254 hijos e hijas que quedaron sin madre. Sí. O sea, cuando estamos hablando de violencia de género, sin madre y sin la padre, víctima en este directa caso, es la ¿no? mujer. Sin pero madre y demás, sin padre. Bueno, pero porque se arruina todo, sí, ¿no? Está bien, pero padre no es. Podrá ser progenitor, pero paternidad no tiene. No, ya por la decisión que tomó. Por eso, la diferencia es muy grande. O sea, y si nosotros, yo me ofrezco, o sea, llámeme por teléfono acá, armemos con antropólogos, con sociólogos, un comité de crisis en esto, porque me decía recién la señora que esto es una pandemia ya en la Argentina. Y si nosotros tenemos una infección que entra a la Argentina, de cualquier tipo, vamos a poner el ébola, todos nos ponemos en alerta y empezamos a trabajar para llegar a acercar esto. Esto se tiene que terminar. Yo me pongo a disposición, o sea, desde el hospital, de donde estoy, llámeme por teléfono, armemos comités en todos lados, pero, asambleas. Doctor, quiero otro ejemplo más, perdón que me vuelva a meter. Otro ejemplo más le doy. Donde en una causa penal iba un señor en su auto, su mujer que ejercía la prostitución al lado. Él era el fiolo de esa mujer y su pareja al mismo tiempo. Le deserraja a corta distancia un tiro en el abdomen. ¿Sabe qué? Usted dirá, está preso condenado a 14 años de prisión. Nunca lo detuvieron. Le pusieron lesiones graves, no lo consideraron un ataque en el contexto de violencia de género y se escuchó decir en algún tribunal que intervino, es puta la víctima. Entonces, con ese criterio, perdón por la palabra, con ese criterio, ¿qué estamos esperando? Pero, si se aplica la normativa de esa manera, discriminando de acuerdo a la condición de la mujer. Sin mezclar los temas, El caso Melina, una menor de edad que todavía no encontraron. Y hay gente que hace hincapié en su vida personal. ¿Y qué importa ¿Y qué tiene si la que piba ver? le gustaba tener 40 novios? ¿Qué tiene que ver el aserrín con el pan rallado? Nada. Nada. ¿Me entiende? Nada. Ahora, no sé por qué Nosotros, es así. yo estoy convencido que si no empezamos a tomar esto, la sociedad en su conjunto, por fuera de lo que es la justicia, y empezamos a movernos nosotros, mañana me puede pasar a mí, a quien sea le puede pasar. Porque uno no está en la cabeza del homicida. Uno no puede saber ese homicida si creció sin nutrición en el útero, si después fue a un ambiente totalmente promiscuo, si después le pegaron cuando era chico, lo violaron. Uno ve una fotografía cuando se acerca en una pareja uno con otro. Pero esto se puede solucionar.
Y no es ahí donde tenemos que ir a los lugares en donde tienen la capacidad de captar las denuncias de las mujeres o de quien sea y ningunearlas, para no utilizar una palabra no catedrática. Me gustó aquella de bardearlas, ¿no? Tengo un dato más para sumar al doctor, si me permite. Dale. Y le quiero preguntar a Túñez. A ver, el ejemplo de este caso de Córdoba. Después quiero hablar de la parte de la salud, que me quedé colgado, cómo hace para sobrevivir realmente si fue así 80 horas un bebé ahí. Pero primero la parte que tiene que ver con violencia de género. El tipo encontró el disparador. El tipo encontró la llave que necesitaba para matar a una mujer por su condición de tal. Cuando le llega la sentencia de paternidad, el ADN, la condena, la sentencia de filiación, y el tipo dice, ya está, estoy al horno, soy el padre, no me queda otra, y además le tengo que pagar 1.400 pesos de cuota. En la cabeza del asesino, pregunto, Túñez, ese es el justificativo. El tipo debe estar convencido que lo que hizo está bien hecho, que ella es merecedora de ese homicidio artero, porque cómo va a salir la paternidad, cómo va a perder el juicio de filiación y cómo además va a tener que pagar 1.400 pesos. Porque la hermana está contando que era una típica relación casual o poco firme de pareja, pero el tipo no soportó el fallo condenatorio. Y te doy un dato más. Esto se produce en el marco, antes de la respuesta, Fabiana, perdón. Va a ser padre otra vez. Increíble. Su actual pareja está embarazada de 3 meses. Vale. O sea, él toma esta decisión a punto de ser padre. Es una locura esto. Sí, la realidad es que lo que están diciendo los dos es cierto. La realidad es que él considera que la culpa de lo que le pasó a ella la tiene ella, por haberlo demandado, por haberlo instigado a entrar dentro de un marco jurídico donde reconozca la paternidad de su hija en este caso. Él considera que ella es un objeto, que su hija no es nada, porque en definitiva lo que demostró en esa desaprensiva actitud de tirarla en una alcantarilla está demostrando que tanto esta mujer como esa hija para él no significan nada más que una cosa la cual le estaba molestando y había que sacarla del medio. Por eso ojalá de que la justicia actúe a tiempo. Sí, justamente como una cosa. Además hay una cosa, ¿no? Esto es un trabajo de un psiquiatra, le digo a los que están acá. Pero, un equipo. Para un equipo, pero las descarta como si fueran algo que se tenía que ir por los caños. Sí. Totalmente cosificado. Es figurativo, tenés razón. Se apretó el botón. Sí. Es como tirarlo en el inodoro, es increíble. Bueno, la concepción en estas sociedades así, cruzadas por la violencia, que la mujer solo sirve para una sola cosa, ¿no? O sea, y después descartarla. Entonces, funciona así el sistema. Yo creo que tenemos que cambiarlo desde abajo para arriba. Tranquilamente, pero empezar a juntarnos. Antropólogos, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, asistentes sociales, en una unión, o sea, y ver la respuesta no para la pobreza, todo lo que podemos ver, para los estamentos de la justicia, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que pasa cuando va a la comisaría la mujer? ¿Qué es lo que pasa cuando le dicen, no, váyase o no le toman la denuncia? Se tiene que terminar. Esto es una cosa que se arregla de un día para otro. En 24 horas esto se puede arreglar. Pero sabe, doctor, lo que pasa es que dentro de la ley 26.485 está eso contemplado que usted está expresando, que nosotras también estamos pidiendo y que no se cumple. Entonces, como no se cumple este encuentro donde diferentes partes se defina entre todos y entre todas diferentes políticas indispensables para poder, por un lado, vuelvo a insistir, todas estas muertes, y lo dice Mauro siempre, son muertes que se pueden evitar. Y si se pueden evitar, hay una responsabilidad, por un lado, de la justicia, hay una responsabilidad de parte de la sociedad y también hay una responsabilidad de parte de las políticas públicas que todavía tenemos que profundizar. Está bien, pero nosotros estamos pagando a funcionarios judiciales, a funcionarios policiales para que nos protejan y no nos protegen. Entonces, ¿qué significa esto? Que el sistema está fallando. ¿Dónde? Para mí falla acá. Dejemos el lado de la pobreza, la desnutrición. El sistema en el final que tiene que dar la última respuesta, lo que hace es generar la muerte. Sí, el principal problema es cultural y creo que eso es lo que también hay que trabajar y mucho. A veces con Mauro usamos como ejemplo un tema que para la sociedad ha sido banalizado completamente, que es el divorcio de Maxi López Guandanara y su posterior casamiento con Mauro Icardi, y lo que algunos llaman que le robó la novia, que le robó la mujer. Terrible.
Y esto se escucha a diario en cualquier barrio, en cualquier mesa de café, pero para robar algo, eso tiene que ser un objeto. En los medios se escucha eso. Todo el tiempo. Tiene que ser un objeto. A ver, no una mujer. Una mujer no se puede robar porque toma decisiones, señoras y señores. Es un ser humano que toma decisiones. ¿Desde cuándo se roba un ser humano? Pero además este código, esto que vos decís es un ejemplo tan claro del código del machismo, ¿no? Donde entre hombres no nos hacemos estas cosas. Entonces, ¿cómo es esto? Entre hombres, ¿qué es lo que no se hace? Porque deciden solamente los hombres, parece. Vale. En esta imaginaria mesa. Espérenme 30 segundos que actualizamos los títulos y seguimos adelante.